¿Qué tal todos? Sean bienvenidos a la primera edición de este podcast de Filmart Digital. Todavía no tenemos un nombre para el podcast específicamente, pero pues aquí estamos en la primera edición y qué mejor manera de empezar este podcast que con nuestro invitado de hoy, que pues, he tenido el gusto de conocerlo ya por poco más de un año. Fue mi maestro de guionismo. Y pues sin más preámbulos, déjenme presentarles a Renato Padilla. Renato, ¿cómo estás? Muy bien, Leo, muchas gracias. Muy contento de estar aquí contigo en tu primer podcast. Me siento honrado de ser el primer invitado. Claro, Eso, que claro. nadie te haya dicho que sí, entonces soy tu plato de honor. Pero bueno, esa es otra cosa. No, ¿cómo crees? Definitivamente no fue ese último caso. Ok, ok. Me hace sentir ligeramente mejor. No, de hecho, cuando estábamos considerando el podcast, la primera persona que todos pensamos cuando estábamos como haciendo el brainstorming ahí en Filmart Digital fue Renato, porque sabemos que contigo siempre la plática de películas y series se pone muy acá, muy prendida, muy interesante, Bueno, ¿no? me imagino que por lo menos no acaba definiéndose como muy acá, entonces eso está bien. Ajá, muy acá. Muy acá. Muy bien. Pues muchas gracias por considerarme, por tenerme presente y pues bueno, este, pues tú di, ¿cómo le empezamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué contamos? Tú eres aquí el mero chido, yo nomás. El mero chido. Pues bueno, como el mero chido, primero yo digo que hablemos un poco de qué hay de nuevo en el cine, que pues, es un momento difícil, ¿no? Que no hay muchas cosas saliendo, no hay producciones como funcionables, entonces es como un momento muy extraño para el cine. No creo, o yo no recuerdo nunca un momento en el que se haya detenido la industria por tanto tiempo. Pero aún así nos ha estado saliendo por ahí una que otra cosa de noticias, como la nueva película de Spike Lee que acaba de salir en Netflix, la de The Five Bloods. Por Ajá, ahí ajá. comentarios de que está un poco larga, pero que sí está muy interesante, algo Es muy como la diferente. cuarentena. Sí, es para la cuarentena, ¿no? Para que abarque más tiempo, llenar Sí, ese como que, vacío existencial. aunque la mejor manera, está comprobado que la mejor manera de llenar vacíos existenciales y vacíos en los corazones es ver la trilogía del Señor de los De Anillos, pero la Señor de los versión Anillos, extendida. claro que sí, la versión extendida. No hay mejor manera, yo digo. No, definitivamente no hay mejor manera. Y Oye, el chiste es pues, que a partir de esto que tú comentas, creo que ajá, es bien importante. Sí, creo que en ningún momento, por lo menos el cine estadounidense, se paró de tal manera. sí, Este, y creo que definitivamente esto ha provocado que una discusión que a mi gusto ya parecía ridícula, pero que muchos se siguieron aferrando a que si mm, las plataformas de streaming estaban haciendo cine o no. ujú, Pero ahorita esa discusión no está puesta ahí porque las plataformas son el único medio, sobre todo en los países que están siguiendo instrucciones de la OMS o están buscando estrategias para evitar la propagación del COVID, qué envidia, en la ¿no? que Esos los... países. Ajá. Bueno, ¿lo dices como mexicano o lo dices como brasileño? Las dos cosas. No, la verdad tienes un poquito más de que enorgullecerte siendo mexicano que Sí, la verdad, sí. la verdad en este momento. Pero no hablemos de política, ¿no? Ya al rato No, hablaremos de política, pero ahorita no. Entonces, yo creo que sí es importante porque eh, creo que esta discusión de que Netflix y otros cuates no están haciendo cine, sino están haciendo streaming, es ujú, igual de absurda que cuando hubo la discusión de, puedo entender las razones, puedo entender los motivos, pero me sigue pareciendo absurdo, de cuando discutían que si el cine debía de tener sonido o no, mm, o después si el cine debía de tener color o no,
o si el cine debería de seguir filmándose en celuloide o ya podíamos considerar cine el cine digital. Ujú. Entonces, creo que es un avance de forma, es un movimiento, y avance entre comillas, o sea, es un movimiento de forma, no es un movimiento del fondo del cine, no se ha modificado, es decir, claro que por la tecnología y por la accesibilidad hay nuevas formas de verlo, pero yo creo que esta coyuntura de la pandemia nos está ayudando a entender que, por lo menos ahorita, lo que está haciendo que sobrevive el cine son las plataformas de streaming. Sí, claro. Sí, y por más que intenten hacer como espacios en el cine, que hay como dos butacas y luego 2 metros y, o sea, es poca la gente, si es que alguna, la que vaya a ir al cine a un espacio encerrado ahorita en medio de todo esto, ¿no? Claro, claro. Entonces, es Sí, no, muy difícil como por ese lado para lugares como, pues sí, cines en sí sobrevivir a como a este tipo de negocios porque ya van como que 3 meses que no tienen ningún tipo de ingreso. Algunos han estado vendiendo de que sus palomitas por Uber Eats y cosas así, ¿no? Pero que está también chido. me pregunto qué tanto les, o sea, obviamente les ha afectado, pero qué tanto les ha de servir el vender palomitas por Uber Eats Pues, para que yo, lo hagan, ¿no? yo creo que es más bien una estrategia para mantener, para justificar el sueldo de sus empleados, la neta. Pues sí, Este, sí, o sea, estamos hablando de casi 100 días en donde no ha habido cine en algunas partes del país. sí, Es mucho, es decir, estamos casi llegando a un tercio del año en estas condiciones. Estamos a punto de entrar al verano, que sería la época de estrenos más fuerte. sí, el Entonces, Summer Blockbuster. el Summer Blockbuster. Entonces, estamos de que es un golpe durísimo para todos los que están en la Ujú. industria pues, del entretenimiento en general, ¿eh? No solo de cine. Sí, 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 Y claro. También el definitivamente, pues las teatro. plataformas. Sí, no, no, el otro día platicábamos, Belén, mi esposa y yo, con las personas de Microteatro León, y Ujú. hablábamos de eso, ¿no? De cómo estos espacios esta circunstancia nos ha obligado a repensar la forma de hacer teatro, de vivir el cine, de un montón de cosas, pero de que no está siendo fácil en lo económico y que hay muchas personas cuya cuestión pues, laboral depende totalmente de que haya quien vaya a una sala de Ujú. entretenimiento, el cine, el circo, ¿no? Digo, nosotros estamos grabando aquí en León, pues, pero quien ubique hay un circo que se quedó atorado aquí en León, en López Sí. Mateos. Entonces, o sea, ese tipo de cosas definitivamente está siendo difícil, pero ayuda yo creo que a la discusión, este, por una cuestión básica, que es lo mismo que se discutía cuando la televisión empezó a transmitir cine regularmente, Ujú. porque eso hizo que la idea de los reestrenos casi casi se olvidara Sí, sí, es muy en el raro cine. hoy en día que pase un reestreno. O sea, ahorita Uh solo -huh. pasa cuando los nominan a premios, a Óscares o lo que sea, y Uh es -huh. reestreno de La Favorita porque lo nominaron a muchos Óscares, ¿no? Claro, o porque hay un ciclo de vamos a pasar películas de Hitchcock y ahí vamos, Ah, ¿no? claro, claro. Pero es rarísimo. Y antes no, antes era fácil que se dieran los reestrenos, quizás porque también la producción cinematográfica era menor que ahora, eso también es una Ujú. realidad. Pero también había menos salas. Y ahora es Sí, bien interesante que ahora hay más salas, aunque te pasen las mismas cosas. Y luego hay cosas que nunca llegan, incluso cosas mexicanas, ¿no? sí, sí, que también esa es toda otra conversación, ¿no? Uh -huh. De cómo llega el cine a México y cómo el cine en México se propaga, ¿no? Hasta el cine mexicano. Es muy, muy extraño como todo el proceso que a veces, como cuáles películas deciden propagar y cuáles no, yo entiendo, ¿no? Porque son las que hacen más dinero. Claro. Pero, pues aún así, ¿no? Es extraño que en Estados Unidos ya existe como toda esta cultura del cine independiente y hay cines que se dedican a proyectar puro cine independiente. Y aquí en México no es como tan normal, o sea, donde se proyecta cine independiente son en salas de Cinépolis o de Cinemex que tienen la sala de cine de arte.
¿no? Ajá, o en las filmotecas, en las Ujú, cinetecas, o sea, pero la verdad es que no todas yo ni siquiera digo todos los municipios, ¿no? No todas las ciudades medianamente claro, grandes tienen acceso a una cineteca. claro. Aquí en León es algo relativamente nuevo. Ajá, y luego algo que ha ayudado mucho, yo creo, son los cineclubs de las universidades. Ujú. Son espacios súper valiosos, unos llevan ya mucho, por ejemplo, pienso en el cineclub de la Universidad de Guanajuato, tiene años, 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 y la verdad es que ha sido un espacio muy valioso pues para la distribución de ciertas cuestiones de cine que de manera legal además, porque pues Ujú. todos sabemos de que hay otros mecanismos que no son legales para poder ver cine que no llega a las salas, pero bueno, finalmente eso no le ayuda a nadie, ¿no? Esos espacios ilegales, más que a tu satisfacción de ver el contenido, Claro. este, o en cambio estos espacios ayudan mucho a que las personas se sientan pues con la posibilidad de ver otro tipo de cine, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo estoy muy triste porque pues tocaría GIF, ¿no? Cierto. Aquí en Guanajuato y entonces pues así de nuestras idas anuales ya a Guanajuato coordinadas, pensadas, preparadas, pues se va a tener que sacrificar. ¿Por qué? Porque no hay las condiciones. De Y que está como haciendo un dices, o golpe sea, durísimo, está haciendo un también, golpe también en durísimo. Estados Unidos pasó lo mismo. O sea, ni tan solo de hablar con del entretenimiento, pero también Ujú, se canceló Comic Con, se cancelaron, creo que el festival en Austin también, que es ujú. uno enorme, también se tuvo que cancelar. Y o sea, esos son, ahora sí que festivales así muchas veces son oportunidades para cineastas independientes de hacer que su producto llegue a plataformas como Netflix o Amazon, ¿no? O lo que sea. O sea, es una oportunidad de darse a conocer, ¿no? Entonces Totalmente. es muy triste más que nada para producciones independientes, ¿no? De que pueden tener toda la película ya hecha y ahora por cómo está la situación no tienen ningún lugar donde distribuirla ni cómo recuperar su dinero. Entonces están Totalmente, muy, porque a muy ver, fuertes. lo que es una realidad con esto que estás diciendo, aunque esté siendo un golpe durísimo para los majors, por los grandes estudios, estos Ujú, no van a desaparecer, están encontrando, no, iba a decir van a encontrar, no, están encontrando la manera de hacer que la gente consuma sus productos. Y pongo el ujú, ejemplo de Disney, ¿no? Digo, aquí en México no tenemos Disney Plus, pero en Estados Unidos está el Disney Plus y se les ujú, ocurre adelantar, no se les ocurre, pues, o sea, lo digo de esa manera, ujú. eh, adelantar el estreno de la versión grabada de Hamilton. Sí, sí, sí. Y eso está convirtiendo en una situación que dices, claro, las grandes empresas van a sobrevivir, tal vez no tan millonarias como lo pensaban al inicio de este año, pero como tú dices, los pequeños, los independientes, los que invirtieron el dinero de su bar mitzvah en hacer perdón, ya no voy a hacer así. Los Los hermanos que Safdie. sí, sí, totalmente, ¿no? Son los que la están pasando peor, ¿no? Son definitivamente los que están pasando la peor. Hay muchos trabajadores de la industria del cine en el mundo, en diferentes lugares del mundo, que están eh, eh, sindicalizados, pero no todos. Ujú. Y esos Sí, son sí, los que la sí. están pasando peor. Sí, Y vamos y a hablar de pues cine, pero hablamos de otra cosa. Bueno, sí estamos hablando de cine, es no voy a cine, decir. es cine. Es interesante. Bueno, yo creo que es algo muy, muy interesante, pero Claro. pues también con todo esto de las plataformas de streaming, Ujú. pues también está como toda la situación de qué está disponible, ¿no? En las plataformas de streaming y qué tipo de Sí, por cine. supuesto. Y hablando de eso, pues está toda la situación que pasó con Gone with the Wind, ¿no? Oh, no me hagas empezar. ¿O quieres que hable de eso? Porque Sí, sí, tengo mucho sí. que, tengo mucho que decir. A ver, es que de entrada creo que es un acto de hipocresía enorme de parte de la Warner. Ujú. Recordemos que HBO pertenece a Warner. Bueno, primero en contexto, ¿qué pasó con Gone with the Wind? Ok, um,
Lo que el viento se llevó, como es conocida aquí en México, Ujú. Gone with the Wind es una película de 1969 que es una de las películas más emblemáticas del cine estadounidense, dirigida por Victor Fleming, que curiosamente Victor Fleming la dirige al mismo tiempo que dirige El Mago de Oz. Ujú. Eso no Entonces, sé. sí, o sea, grababa en las mañanas con Judy Garland y en las tardes con Vivian Leigh, ¿no? Es como, y se las avienta en paralelo, ¿no? Por un rollo de estudio, más que otra cosa. Y es una película que retrata la vida de una chica, el personaje se llama Scarlett O'Hara, durante la guerra de secesión en Estados Unidos, pero ella es sureña, es decir, ella es una esclavista, Ujú. ¿sí? Y entonces ella está peleando, hay un rollo de una mujer muy adelantada a su época, eh, que intenta mantener la tierra y el nombre y el poderío de la familia, y es una película larga, es una película de casi 4 horas y tal. Ujú. Pero evidentemente, como el personaje está en ese contexto, pues tiene todas las características de un personaje esclavista, Ujú. pues, Claro. ¿sí? Si le hubieran hecho una estatua a Scarlett O'Hara, se la hubieran derribado en estos días, me queda clarísimo. Claro. ¿Qué pasa? Es una película súper icónica, ¿no? Ujú. Y yo no estoy diciendo que Scarlett, por ser así una mujer emprendedora, le llamaríamos hoy, pues no podemos dejar de ver todos los serie de defectos que tiene como ser humano, pero pues la película es un logro, ¿no? Es una película pintada a mano, o sea, está a color, pero cada fotograma se pintó a mano. O sea, de verdad tiene muchas cosas como artísticamente que hay que rescatarle. Ahora, ¿qué pasa? En el marco de todas las revueltas y de todas las protestas que se dan por el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, y ya con un contexto anterior, porque definitivamente, se ha dicho mucho y sin tratar de hacer un white explaining, Ujú. este, pues la situación de las personas afrodescendientes en Estados Unidos es terrible por las diferencias raciales que aún perduran, y digamos, ha habido a lo largo de los últimos años este reclamo de Black Lives Matter, ¿no? O sea, si la vida de los negros importa, por decirlo en esa traducción Ujú. así como tan literal. Ujú. Y el asesinato de George Floyd viene a ser el catalizador final de una serie de malestares que ya estaban, aparte por toda la situación económica, por el contexto político. Dijimos que íbamos a hablar de política y mira si estamos hablando. Por la situación del contexto político en Estados Unidos con las decisiones que el gobierno republicano ha tomado, etcétera, etcétera. Y entonces, en este marco, HBO, que tiene en su catálogo en streaming otra vez de Lo que el viento se llevó, decide retirarla por, pues porque no es una película que está de acuerdo y así lo dicen. Yo creo que el primer error es decirlo así, de acuerdo a las sensibilidades contemporáneas. ¡Chale! No, ojo con eso. Ujú. No es que no esté de acuerdo con las sensibilidades contemporáneas, es que las sensibilidades contemporáneas, por seguir usando esa conceptualización, son es la percepción de una situación de injusticia que antes no se percibía. Es decir, no es que antes estuviera bien y ahora está mal. No, 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 no. Siempre ha estado mal. Ujú. Que Claro. ahora seamos un poco más conscientes es otra cosa. Entonces, de entrada, primer error, decir las sensibilidades actuales. Tache. Dos, decir, la vamos a quitar. ¿Por qué? Porque pues, ofende a las personas. Y no se trata de que ofenda, se trata de que puede haber una situación de glorificación con respecto a la esclavitud y al racismo. Y entonces empieza toda una discusión, porque evidentemente, decir, negar el pasado no va a hacer que seamos mejores ahorita, Ajá. ni va a honrar la memoria de todas las personas que sufrieron cualquier tipo de violencia. Digo, yo no soy una persona cuyo color de piel sea un motivo que me discrimine, pero tengo otras situaciones en donde he recibido discriminación y Ujú. lo puedo entender con un poco de empatía, Sí, ¿no? claro. Y por la misma situación de discriminación que yo he podido recibir o vivir por otras circunstancias. Ujú. Lo que me queda claro es que, y esto es algo que dijo Eisenhower, hay una anécdota que platican de Eisenhower y a mí me queda muy grabada y que me parece que es como la clave.
cuando Eisenhower, dicen, entra a uno de los campos de concentración durante el final de la Segunda Guerra Mundial y ve Ujú. lo que está pasando, porque no era de conocimiento público. O sea, sabían que había campos de concentración, pero pensaban que eran campos como de prisioneros de guerra. Sí, sí, claro, no Pero, se imaginaba pero, todo lo que pasaba ahí. ajá, o por lo menos no estaba difundido públicamente, ¿no? Ujú. Digo, habría que ver, ya no había campos de concentración en Estados Unidos, en China, en México, aquí a 20 kilómetros de donde yo estoy grabando. Bueno, eso es otra historia. Ups. Ups, y entonces dice, fotografíen todo, tomen registro de todo. Entonces le dicen, ¿pero por qué? Y dice, porque en algún momento va a haber alguien que va a jurar que esto nunca pasó. Y eso mismo es lo que me parece terrible de estas decisiones. Entiendo, por ejemplo, que quitar Canción del Sur, pues sí, porque Canción del Sur, ahí sí abiertamente es una glorificación de la, de la, de decir, los esclavos nos sentimos felices de ser buenos esclavos. No, pues Ujú. ahí creo que hay todo un discurso diferente. ¿Qué es lo que había estado haciendo la Disney? Que era malísimo, era dibujar a sus personajes que tenían eh, Los aspectos sí, como... ¿cómo se llama esto? Prejuiciosos, Ujú. como estereotipos raciales, quitar películas de su catálogo, digo, Canción del Sur la han quitado desde hace muchos años, y digo, Canción del Sur es mucho más conflictiva, me queda claro. Ujú. Y lo que había estado haciendo la Warner era poner un disclaimer. Es decir, esto estuvo mal, sigue estando mal, pero vamos a mantenerlo porque nos puede servir para hacer una reflexión de cómo la cultura es un producto del tiempo. O sea, hacían la Ujú. reflexión. Claro. Y entonces, Warner falla a su propio código, Ujú. la quita del catálogo de HBO. Luego, el ex Luthor de nuestra época, dícese del señor Jeff Bezos, la ponen en Amazon on demand y se convierte en la película más descargada de esa semana. Eso, esa última parte no la sabía. Está terrible, porque entonces uno empieza a sospechar que uno ni tiene la sensibilidad, ni están tan comprometidos con la causa, y más bien es un asunto económico. Eso, y los Doritos Rainbow son la misma tarugada. Sí, Así, durante el mes del Pride, todos somos bien LGBT friendly. sí, Y claro, el todas resto las del compañías tiempo, cambian sus logos para tener banderas y ¿no? Todo lo que quieras. ajá. Y ahora la van a regresar con el disclaimer con el que habían estado manejando todos sus productos que tenían contenido conflictivo. Entonces digo, Ah, a mí me queda claro que eso es un tema económico y que sí quizás tenga que ver con lo anterior, con lo que ajá. platicamos hace rato, de las estrategias que las majors están utilizando para sacar dinero durante la contingencia por el COVID-19. Ujú. Ahí es donde a mí donde me genera un serio conflicto de que las causas sociales, sea la que sea, se conviertan en una plataforma para que pues, grupos de poder Ujú. empoderen su poder económico, político, todo, y que no ayudan al fondo de la problemática social que se supone que está respaldando. Eso a mí me genera mucho conflicto. Claro. Sí, yo creo que también es un problema enorme, ¿no? O sea, es algo que yo mínimo en las redes me di como mucha cuenta cuando estaba pasando justo lo del Black Lives Matter también, que Uh era -huh. como de, sí, muy, muy bonito que Nike y Adidas o compañías así pongan de que, no, nosotros nos preocupamos, ¿no? Y el letrito de Black Lives Matter. Y yo, ok, es algo, o no, es un buen mensaje, pero ¿cómo puede una compañía entera decir que está como a favor de eso cuando en realidad no hacen nada para ayudar, ¿no? O sea, solo lo dicen, pero no lo hacen. Claro, o sea, Entonces, es eso, difícil. eso y las botas feministas que vendía Liverpool después de la marcha Ujú. del 8 de marzo son la misma cosa. Sí, Es sí, quererse colgar de cosas que no, así no se apoya una causa. Eso es solamente RP de tu marca. sí.
Y en ese mundo capitalista tienes todo el derecho de hacer RP de la manera que tú quieras, pero no me También vengas a tienes decir, derecho a ser criticado por hacerlo. claro, y no me vengas a decir que eres feminista, que eres un aliado del movimiento LGBT, que eres una persona consciente de tu privilegio de... O sea, no, Ujú, es un tema económico. ujú. Sí, claro, claro. Está muy denso, o sea, No, no, bueno, perdón, ya grité mucho. está Que me bien, está enojó. bien. Es un foro donde respetamos todas las opiniones. ¿A qué? ¿Qué? Pero justo hablando de lo que estábamos comentando, ¿no? Sobre las semanas pasadas, lo que pasó en Estados Unidos con Black Lives Matter. Pues podemos hablar un poco sobre películas, ¿no? Que nos enseñan un poco como este panorama, ¿no? Que a lo mejor a muchos mexicanos, nos es muy ajeno, ¿no? Claro. El tipo de racismo que se vive en Estados Unidos, que aquí en México existe, ¿no? De su propia manera, pero la manera en la que se vive en Estados Unidos es muy diferente. Entonces, hay muchísimas películas que yo creo que tratan, bueno, películas y series que tratan esta temática. No sé si tú tienes alguna en mente. Pues mira, de entrada, ya hablábamos hace rato de Spike Lee. Digo, yo no he visto Cinco Sangres, Ujú, pero el señor se ha dedicado a ser uno de los grandes críticos, uno de los grandes eh, reveladores de la problemática en Estados Unidos. Y yo creo que sobre todo, y eso que acabas de decir antes de seguir, para retomar lo que decías, Leo, ujú, eh, yo creo que el cine nos ha ayudado a sensibilizar muchas cosas, sobre todo a quienes estamos lejos de este conflicto de esta manera. ujú. ¿Sí? No es porque en México no exista racismo, lo existe, ¿no? Claro. Hay un estudio interesantísimo del Colegio de México, perdón, yo siempre hablo de este estudio, pero me parece súper revelador, un estudio que hizo el Colegio de México y que está disponible gratuitamente en internet, o sea, que se llama tal cual Color de Piel del Colegio de México, pueden Ujú, checarlo, chéquenlo, que habla sobre toda la cuestión de discriminación por color de piel que se da en México y está impresionante. Pero definitivamente la conciencia y las manifestaciones culturales sobre el racismo, no sobre eh, los grupos étnicos o sobre las diferentes comunidades de diferentes colores de piel en México, sino la conciencia y la producción cultural alrededor del racismo, cómo se da en Estados Unidos y que además ha marcado prácticamente todos los movimientos norteamericanos de causas sociales, es decir, ujú, fue el modelo, pues no tiene otra, o sea, la verdad ha sido muy importante. Y que además las películas, las series que han estado tratando de reflejar estas problemáticas nos ayudan a entenderlo o por lo menos visualizar el gran aspecto de cómo lo podrían estar viviendo las personas afrodescendientes en los Estados Unidos. ujú. ¿Qué pasa aquí? Creo que Spike Lee es así como el gran representante, este, porque finalmente él es un director afrodescendiente que nos... A ver, no es Green Book, échale carrilla Green Book, donde este, donde desde la perspectiva del ciudadano blanco que quiere... No, esta es la visión de alguien que lo ve desde adentro y que está Claro. intentando contar las historias desde adentro. Y eso me parece no solo muy valioso, sino que además la forma en la que lo refleja, la forma en la que lo cuenta, nos ayuda a entenderlo de otra manera. Sí, sí, súper Aquel relevante. súper relevante, ¿no? Digo, y ese es yo creo el gran éxito de Barry Jenkins cuando dirige Moonlight, Ujú, ¿no? Que es otro gran ejemplo. claro. Y Porque, también justo Moonlight, justo ahora como coincidió que creo que es la película perfecta para este mes, ¿no? Que con lo de Black Lives Matter y aparte siendo Pride Month, creo claro, que Moonlight es más relevante que nunca ahorita. definitivamente, y que además tiene como varios puntos como bien interesantes. Yo no entiendo a la academia, de verdad,
de repente hacen cosas así maravillosas como quitarle y humillar públicamente a La La Land para premiar Moonlight. Este, Epa. No sí, hablemos de cierto, eso. eres de esos, ya no me acordaba. Y luego premian Green Book y tú Sí, dices, ya, los vuelvo a odiar y luego tienen un Parasite. momento de, y claro, compárase, ¿no? Es como, ya, Es como güey, de qué está pasando, ya no sé no, qué no, no, creer. ya no sé si odiarlos o no, ¿no? Entonces, Sí, bueno, claro. recordemos que Moonlight es la primera película que tiene todo un reparto de actores afrodescendientes. Ujú. Es la primera película con temática LGBT en ganar Oscar a Mejor Película. Mm. O sea, creo que es súper relevante esto que tú decías. Sí, Digo, es una película de hace 3, 4 años, ahorita no me recuerdo el dato, y 4 años. Fue en el 4 años. 2016, sí. Ok, este, creo que es súper importante, ¿no? De decir, a ver, no es porque ahora tengamos que tener una cuota de género o una cuota racial, me parece que la representación es muy, muy, muy importante. Ujú. Creo que hace en efecto como muy interesante el para qué sirve la representación en los medios y sobre todo en los medios masivos de comunicación, pero además la importancia de que las personas puedan contar sus propias historias y nosotros todos nos podamos sentar a verlas y escucharlas. Y creo que Claro. eso es súper relevante. Creo que Es, también para nosotros que somos hombres blancos, nunca nos ha costado uh-huh, trabajo como encontrarnos, ¿no? En historias, decir, yo me puedo relacionar con esta historia porque claro, este tipo es así, así, así. Y yo creo que a veces es necesario hacer una reflexión como, y todas las personas que son diferente a mí, ¿no? Sean mujeres, sean personas de la comunidad LGBT, sean personas de diferentes tonos y con colores de piel. discapacidades, con Exacto. tal, ¿no? ¿Dónde está, o sea, cómo se podrán sentir ellos lo mismo que yo siento, ¿no? Yo creo que es muy importante eso en el cine mínimo. Creo que es un espacio donde se puede dar. Claro. Yo en ese sentido, una de mis recomendaciones es una miniserie que está justo en Netflix, que es ingenua, pero es abiertamente ingenua y eso la vuelve buena, porque luego hay cosas que dices, intentó ser bien rudo y al final se pasó ingenuo. No, pero toda la miniserie te está hablando de cuestiones pues muy ingenuas. Se Ajá. llama Hollywood. Sí, sí la he visto. O sea, por ahí en Eh, Netflix no la he visto, pero la he visto. ajá. Y porque hace una reflexión de cómo pudo haber sido si este tema de la representación hubiera empezado en los 50, no hasta Mm, ahorita. Es qué un what if. interesante. Y es bien interesante porque pues los personajes son eh, afroamericanos, son personas de la comunidad LGBT, son mujeres. Por ahí tienes un par de personajes, hombres blancos, pero estos hombres blancos son grandes aliados, Ujú. ¿no? Claro. Que ubican dónde están sus espacios. Y es impresionante, claro. Vas a decir, eso, los hubieran matado, claro, pero no se trata, No se pues trata de estamos, eso. exacto, no se trata de eso, se trata de decir, a ver, es así como eh, le dijo Belém, ¿no? Representación para dummies. Ujú. Y es, claro, y me parece brillante la forma que lo definió, pero además me parece que es una muy buena serie que ayuda a entender para qué sirve la representación. Es incluso así medio metaficcional, ¿no? De repente Ujú. hay una serie de chistes como eh, locales que justamente hablan de esto que estamos hablando. Es decir, para eso nos sirve, Ujú. ¿no? Claro. Escuchar las historias de las personas que nos están contando las historias. Sí, y, Sus y es historias. importante que esas historias sean, o sea, vienen de un lugar auténtico, ¿sabes? Y no de alguien simplemente intentando contar la historia de alguien más, ¿no? Porque puede pasar, ¿no? De que si pusieras cualquier director de cualquier etnia o tono de piel o background diferente, digamos que Spike Lee, a dirigir sus películas, sería completamente diferente. O sea, no tendría la misma como intensidad, ¿no? Yo creo que también Uh viene -huh. como de un lugar interno de reflexión y decir, pues aquí está la experiencia que yo he notado y que yo he vivido, ¿no? Y eso es muy Claro. valioso.
Muy valioso, porque además creo que en el pasado, ahí sí, se hizo, y creo que en ese momento eran como acercamientos muy buenos, porque no hubiera habido, a diferencia de lo que pasa en el universo de Hollywood, Ujú, en nuestra realidad, ujú, no hubiera pasado, ¿no? Y gracias a algunos directores, hombres blancos, que tenían ciertas sensibilidades, empezaron a abordar ciertas temáticas. Pero eso fue lo que ayudó socialmente a abrir ciertas puertas. Pero ahorita, ujú, eso ya no, ahora sí, ahí sí la sensibilidad ya nos tiene que llevar hacia otro lugar. ujú, claro, Totalmente, o sea, ya no es lo de aquellas épocas en donde se agradecía que hubiera gente que fuera empática, pues, a fin de claro. cuentas. Ahorita ya no, ahorita lo que toca es que todos podamos contar nuestras propias historias. Y además, Ujú, no le quita la universalidad, que eso a mí me parece súper importante, ¿no? O claro, claro. sea, porque luego viene esta discusión de, es que si yo pues es que ahora ya solamente están contando historias, no es cierto. O sea, veamos el cast de Avengers. Ujú, O sea, sí, claro. De hecho, está... algo muy chido que ha pasado como en las últimas, bueno, chido y también en algunas partes es muy preocupante para mí. No sé si viste que salió la nueva, bueno, la secuela de The Last of Us parte 2 el juego de Uh-huh. PlayStation. VIP, pero... Este, Ajá, y algo muy como impactante fue, digo impactante en términos generales, porque hay dos protagonistas, ¿no? Y una de las protagonistas es bisexual y la otra protagonista es trans. ok. Y justo a mí se me hace que es algo muy interesante porque nunca en la historia mínimo de los videojuegos, ¿no? Ha habido una narrativa como de ese estilo, no a un nivel tan grande, ¿no? Que es un juego de estos como sería una película, ¿no? Hoy en día, así de ultra high budget. Ajá, ajá, Y, y a mí se me hizo muy interesante ver, por un lado, como todo el apoyo que tiene. Y por otro lado, me preocupó muchísimo que cuando salió el juego y personas se dieron cuenta de eso, hubo muchísimo como review ok. bombing Mm. de gente poniéndole cero, de que no, este no es The Last of Us, ¿no? Y es como de- no logro entender, porque simplemente por el hecho de que alguien, o sea, que quieren contar una historia desde una perspectiva diferente, ¿no? Yo digo que, no sé, a mí me molestó mucho ver ese tipo de comentarios, porque la historia es excelente, ¿no? O sea, no están viendo simplemente como una fachada que ellos mismos están discriminando y no se están dando ni siquiera la oportunidad de jugarlo, ¿sabes? Yo no lo he jugado, ubico el juego porque eh, tengo muchas personas cercanas a mí que son gamers, yo no soy particularmente muy gamer. Nomás ubícame, es el de zombies que la voz la hace esta Ellen Page. Sí es de zombies, pero la voz no la hace Ellen Page. De hecho, hubo todo un problema con el juego pasado que se parecía muchísimo al personaje de Ellen Page, Ok, pero igual no por es. eso estoy Ajá, confundido. sí, sí, sí. Ya, Pero gracias, sí es gracias. ese. No. Ok. Ah, mira, voy a poner como dos cosas rapidísimas. La primera es definitivamente la gente está tan acostumbrada a vivir con cierta cuestión ideológica Ujú, que cuando ve cualquier cosa que es diferente piensa que la ideología la está atacando sin que se dé cuenta de que está sumergido en su propio elemento ideológico, ¿no? ujú, Entonces, es que ahorita que lo estás diciendo, así empiezo a recordar memes que he visto en redes sociales ujú. y empiezo a entender el chiste. Ok. Creo ahora de personas que han estado publicando cosas y yo no ubicaba de qué estaban hablando. Ujú, Este, entonces sí, creo que pensar que un juego es un mal juego solamente porque el protagonista es X, ujú, Y, Z, me parece
pues que es una respuesta natural de las personas que no saben qué hacer cuando sienten que su estado... Porque además, ojo con esto, el mundo de los gamers tradicionalmente, no digo que sea así, ni que tenga que ser así, pero sí se ha percibido, se ha entendido que los gamers son hombres. Sí, sí, sí. Tienen ciertas Definitivamente características. está como esa cultura, ¿no? De que es algo para hombres y quién sabe qué, pero obviamente Ujú. no. O sea, conozco muchas amigas que juegan muchísimo también, ¿no? Es como una percepción, no sé, como algo que se dio por cómo empezaron los videojuegos. Creo que era algo muy nerdy, muy, este, Claro, porque no hay mujeres nerds, ¿no? Obvio. ajá, obvio, obvio, obvio. Obvio. Sí, sí, sí creo que hay como esa primera situación, ¿no? Y como ciertos perfiles. Ahora, definitivamente la percepción sobre y el consumo de videojuegos ahorita es diferente de cuando existía el Super Nintendo nada más, Ujú. ¿no? Acá en México. Pero me hizo recordar mucho, y este es mi segundo punto, cuando se reveló que el personaje de Samus en Metroid era Ah, mujer. ajá, que era mujer. Ujú. Este, pues no crees que fue tan bien recibido, ¿eh? No, claro, claro. O Me sea, imagino. porque finalmente, digo, y en ese momento yo jugaba un poquito más de videojuegos, entonces tengo como mucho más, Más eh, apegado a eso, ¿no? sí, tengo como más la noción, pero bueno, 30 años, 25 años después tenemos como los mismos, conflictos, porque además Ujú. la cuestión es que en ese momento no había, nadie teníamos un Facebook donde o un Twitter donde nos podíamos quejar. Claro. Eso también es algo muy importante, ¿no? De todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Como, Definitivamente, o sea, yo no tenía un lugar donde quejarme y entonces yo hacía así, refunfuñaba, no me gustaba, y entonces yo o sea, yo de verdad tengo conocidos con los que estudié en la secundaria que decían, ah, bueno, pero es que Samus trae traje, entonces puede ser hombre. Así como, no, es mujer. No, no, sí, sí, pero, sí. o sea, pues yo puedo pensar que Samus es hombre o es un robot. Qué chistoso porque pasa la misma, o está pasando literalmente lo mismo ahorita con The Last of Us, ¿sabes? Porque la personaje que es trans se llama Abby Ajá. y es mujer que transicionó a hombre, ¿no? Es hombre. Entonces, Ajá. está, o sea, es muy fuerte, ¿no? Es muy grande y hay gente que está diciendo, no, pues me lo puedo imaginar como que es una mujer que está muy mamada nomás, ¿no? Y es como de, no, o sea, Sí, no, no es el punto. claro, o sea, porque yo puedo fingir que Abby es una mujer fuerte o puedo fingir que prefiero que sea Samus un robot a que sea una mujer, Exacto, ajá. pero no me toquen a mi sirenita porque están arruinando mi infancia. O sea, no, o sea, Sí, 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 ya. sí, sí. No, es complicadísimo, ¿no? Porque me imagino lo difícil que ha de ser también para los desarrolladores de juegos, ¿no? Y para películas también, ¿no? Todo en general, pero de que y dicen, voy a contar esta historia y va a ser así y tiene un porqué, ¿no? Y es relevante y cuando sale, ves ahí comentarios de que, no, esto no es el The Last of Us, ¿no? Esto es otra cosa y están siendo social justice warriors, ¿no? Y así es como, bueno, pues ve a jugar Halo, no sé, supongo. Juegue Pac-Man, ¿no? Luego resulta que muchos también se enojaron, creo, porque resultó que el Master Chief de Halo también es un hombre también, pero se me fue la palabra. ¿De qué? No sé. Ok, muy bien, muy bien. Sí, o sea, finalmente, a ver, entiendo, todos los productos culturales que consumimos nos hacen sentir en una zona de confort, por eso los consumimos, Claro. ¿no? En general, o sea, todos tenemos como estas películas o estas series que vemos o estos videojuegos que jugamos para sentir que el mundo tiene control, ¿no? Y Ajá. podemos ver la misma película, la misma serie 40 veces y no pasa nada porque me ayuda. Lo puedo entender desde ahí, pero también como decir, pues es que cuando nos damos cuenta de que sí esto es una industria y que sí responde
a la, a las necesidades y a los gustos y las preferencias del público, pero por otro lado también las personas que los crean tienen pues una intención. Puede ser económica, ¿eh? O sea, yo no digo que todos estos productos no estén pensando la posibilidad de contar estas Ujú. historias de manera más, con un fin económico, buscar un cierto público. Claro. Definitivamente debe de pasar. Pero también hay personas como muy honestas en la creación de sus productos que lo que intentan es transmitir un mensaje. Ujú. O sea, definitivamente cuando ha estado la discusión de que si los videojuegos son arte o no, pues creo que si vamos a acabar aceptando que los videojuegos son arte, tenemos que Ujú. entender que los desarrolladores de estos videojuegos son artistas. Ujú. Y así como cualquier artista transmite lo que siente, lo que piensa, lo que ve, lo que percibe, pues también lo tendrán que hacer los artistas de videojuegos. Claro. Y yo creo que justo es lo que, bueno, en mi opinión, creo que es lo que hizo Neil Druckmann, que es el director y escritor de The Last of Us, ¿no? Ujú. Y yo creo que sí, ahorita los videojuegos están pasando como lo que pasó el cine hace como unos 40, 50 años, ¿no? Que primero está viendo como esta historias, como comentábamos antes, ¿no? De que primero surgen algunos, ¿no? Hombres blancos a contar estas historias, ¿no? Y molesta a muchos y lo que sea. Y eventualmente tendremos este espacio, ¿no? Para que se puedan contar historias más, como tú dices, más personales, ¿no? Y más honestas. Claro, y que también habrá productos que tengan otra lógica y está bien. Sí, claro, También, claro. o sea, no toda la. Yo sí estoy convencido de que no todas las productos culturales que consumimos tienen que tener un compromiso abierto sobre alguna causa. Hay cosas que son puro entretenimiento, Sí, sí, sí. pero también entender que no todo tiene que ser puro entretenimiento. Ujú. Claro, todo tiene su espacio, ¿no? O sea, hay tanto producto y tanto mercado que se puede hacer literalmente cualquier cosa. Definitivamente. Y sí, pues es muy como interesante también ver cuánto mercado hay para productos diferentes, no sé, o sea, alguien puede educarse tanto de narrativa, como, o sea, puede educarse bien con videojuegos o con cine o con libros, o hay muchísimos lugares donde puedes obtener prácticamente el mismo conocimiento, ¿no? Y el mismo entretenimiento. A mí se me hace muy, muy interesante. Sí, Sé que que a digo mí, por ejemplo, interesante mucho, pero es no, interesante, no, ¿no? pero es interesante cómo dices tanto interesante. No, pero, por ejemplo, ahora no la conocíamos nosotros, más así como por algunos memes, Mm. esta serie de Brooklyn Nine-Nine, Ujú. y a mí me parece que es eso, ¿no? Brooklyn Nine-Nine es una serie muy divertida, ahorita con toda la polémica que puede generar hacer una Sí. recomendación sobre policías, pero bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo que no tendríamos ninguna queja sobre la brutalidad policial si todos los policías fueran Como como los de los Brooklyn Nine-Nine. me Sí. queda claro, ¿no? Este, y que a mí me parece que es una serie que trata temas muy profundos, quizás de una manera muchas veces muy superficial, pero luego hay unos capítulos que dices, güey, Sí. se atrevieron No. a aventarse esto, ¿no? Digo, yo no hemos visto la última temporada porque no está en Netflix, pero ya nos echamos las primeras 6. Ujú. ¿Ya Este, vieron el episodio cuando pasa lo de Terry con la el policía? Mumu, que se le Ajá. pierde el Mumu a la niña, Sí. es brutal. Ese Sí. capítulo es brutal. Y sin embargo va intercalando con escenas profundamente cómicas, ¿no? Ujú. Entonces, claro, o sea, es esto que tú dices, ¿no? Hay espacios que son enteramente de entretenimiento y está bien. Hay Ujú. cosas que son muy densas y, por llamarla de alguna manera, y que tienen una declaración muy fuerte de principios y está bien. Y están otros productos como podría ser, no sé, Brooklyn, que lo que busca es entretener y de paso
Ujú, que ahí está en medio, tratar, ¿no? está en medio, o sea, a mí me parece que está en medio. Y, Ujú, y se avientan unas reflexiones de todo tipo, ¿no? No solamente cuestiones de género o cuestiones raciales, o sea, cuestiones hasta incluso de paternidad, de la vida cotidiana, de cómo incluso aceptar tus errores cuando te equivocas. ujú. Y no deja de ser una serie muy divertida. Sí, 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 definitivamente. Brooklyn es de mis series favoritas comédicas, yo creo. Y justo la descubrí porque Guillermo del Toro, de todas las personas, tuiteó sobre ella un día y dije, ah, pues la voy a ver, ¿no? Como creo que pasa con 80% de las personas que aman el cine en México, descubriendo cosas a través de Guillermo del Toro. Guillermo de Toro es el Papá Noel de los mexicanos. Y sí. Oye, Sí. Renato, Mandio, pues ya para ir cerrando, sí. me gustaría que nos platicaras un poco sobre tu trabajo y microteatro. Ujú. Bueno, yo, la verdad es que la mayor parte de mi actividad laboral es la docencia. Ujú, De hecho, pues ya también nos vamos a tener que ir porque me tengo que preparar para la clase ahorita. ujú, Este, y he trabajado muchas cuestiones que tienen que ver con la enseñanza y de literatura y de creación literaria, ¿no? Y de escritura, ¿no? Lo comentabas hace rato, bueno, tuve el honor de ser tu maestro el año pasado de guionismo y es algo que he estado haciendo durante los últimos, ay Dios mío, más de los que quisiera aceptar que han sido, ¿no? En los últimos 15 años, ¿no? ujú. Y la cuestión es que, aparte de esto, bueno, yo escribo, tengo algunos textos publicados en algunas revistas, algunos cuentos, algunos cómics que yo guionicé han estado en publicaciones nacionales, webcómic, etcétera, Ujú. ¿no? O sea, hemos estado haciendo con muchas cuestiones de escritura desde ahí. Y también, pues, desde la parte de la escritura y luego en la dirección, nos fuimos al mundo de microteatro. Este, Se extraña microteatro, se Se extraña. extraña mucho microteatro, pero bueno, además creo que si hay un espacio cultural en salas que va a ser de los últimos en abrir, yo creo que va a ser micro por las mismas condiciones. Y si ustedes nos estuvieron escuchando aquí en León y ya se acabe la pandemia, vayan a Microteatro León, que está muy padre el espacio. Y si nos están escuchando en otros lugares, pues revisen si hay microteatros en su ciudad y bueno, vayan porque son cosas bien padres. ¿De qué se trata microteatro? Son obras cortas de 15 minutos en un espacio de 15 metros cuadrados, es decir, son en habitaciones, ¿no? Y en microteatro yo he tenido la oportunidad de escribir las obras Una moraleja para Esopo, que es una reflexión sobre son los personajes de las fábulas de Esopo, este, hartos de que Esopo cuente sus historias, justo de lo que estábamos hablando, ¿no? Ujú. Este 18 de junio, que la semana pasada fue 18 de junio, y además hicimos una lectura dramatizada, aprovechando las condiciones de la pandemia, que es una reflexión sobre el arte y la sobrevivencia, y cómo el arte nos ayuda a sobrevivir en, como pretexto, como telón de fondo, la inundación del 18 de junio de 1888 aquí en León. Ujú. De una obra que se llama Alejandría, que es una reflexión sobre, una vez más también sobre el arte y sobre qué queda, ¿no? Después de una tragedia, y es un homenaje a la filósofa Hipatia, y Siempre nos queda la Casa Blanca, que es una obra, que es una carta de amor al cine de los 50, específicamente a la película de Casablanca, ¿no? Ujú. Estas todas han sido producidas por Belén Mercado, que es mi esposa, pero que además es la mejor productora del mundo. Ah, Este, Antes de que Belén se dedicara a esto era Cameron McIntosh y ahora es Belén. Perdón, Circe. Y además de estas, que han sido las
que yo he escrito. También produjimos y dirigimos una adaptación de un texto de un escritor español llamado Borja Teixeira, que se llama La chica del champú, ¿no? Que es una comedia sobre venganza, ¿no? It's not a comedy of manners, it's a comedy of menace. Según yo no se me está olvidando ninguno. Y bueno, he participado y actuado en otras, pero digamos, estas han sido las que hemos estado trabajando. Y producimos, principalmente Belén, yo puse un foco, un texto escrito y dirigido por Alberto Marnaf que se llama Por Amor, que es un thriller, ¿no? Ok. Pues hemos estado brincando desde cosas muy filosóficas a piezas históricas hasta thrillers y comedias. Y bueno, hemos estado divirtiéndonos mucho, ¿no? Mandamos un par de textos para la convocatoria que seguía acá en microteatro, pero bueno, pues ahorita pues apareció esta cuestión del confinamiento y de la pandemia, entonces bueno, pues y eso también es lo interesante de microteatro, ¿no? O sea, cualquier persona que mande un texto puede participar. Eso está muy, muy interesante, yo creo. Claro, para los que no ubican esta parte que tú dices, Leo, que es muy importante, es así, ¿no? Se lanza una convocatoria porque es una casa y tiene diferentes habitaciones, y en cada habitación se representa una obra igual de 15 minutos, pero todas hablan como de la misma temática. Entonces es una manera muy interesante de poder observar la misma temática desde diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces se abre la convocatoria, las personas mandan sus textos y si el texto es elegido por el comité, el texto se pasa a la posibilidad de ser montado, ¿no? Entonces se han hablado de cuestiones como el orgullo, se han hablado de cuestiones como se han retrabajado y repensado los clásicos, hubo una temporada por León, luego hay unas provocaciones muy interesantes, ¿no? Es decir, la temporada va a ser por la maldita primavera y entonces lo que cada quien entienda, y entonces tienes cosas como desde los pecados capitales. Entonces es muy interesante porque además de que es un espacio como de semillero para talentos, también es la posibilidad de ver a los grandes actores de la ciudad de León en el mismo espacio, a los grandes directores, a las personas que están. Ha habido producciones de chicos que están como en una edad más joven y que están haciendo unas propuestas bien interesantes. Desde la comedia más, lo que hablábamos, ¿no? Entonces tú puedes tener en una de las salas a la comedia más boba, que está diseñada para hacerte reír, y al lado tienes así la obra densa que te está hablando de una temática social durísima y que es una obra profundamente conmovedora, y hablan del mismo tema pero desde dos perspectivas, y entonces la posibilidad de brincar de una a otra, digo, tú has sido espectador en estas obras, entonces pues no sé qué opinión te merece, pero bueno, yo lo veo así. No, sí, yo estoy súper de acuerdo. Es uno de los motivos por los cuales a mí y a muchos amigos también nos gusta mucho ir a microteatro, porque sabes más o menos la temática, pero nunca sabes con qué te vas a encontrar en cada sala, ¿no? Eso que dices, o sea, en una puedes entrar y morirte riendo y en la otra sales así con 8,000 pañuelos de lo mucho que lloraste, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho el microteatro, espero regrese cuando pueda regresar, ¿no? Lo más pronto posible, se extraña mucho. Pero por mientras, ¿dónde podemos encontrar microteatro? Las redes de microteatro, si ustedes las buscan en Instagram y en Facebook principalmente, están haciendo cosas muy padres. Los martes, el director artístico de microteatro, Mayed Nasur, hace un live y a ver a quién se encuentra, y empiezan a platicar, y luego se topa con personas de ahí del mismo del círculo de creadores, y entonces empiezan a platicar como anécdotas. Los miércoles se tiene, si me no recuerdo, es en Instagram y en Facebook. Hay alguna temática, por ejemplo, la semana pasada hablaron con artistas que trabajan títeres aquí en León, y el día de ayer con personas que hacen trabajo técnico en teatro, ¿no?
pero también han hablado con personas de microteatro, de otros microteatros, porque microteatro hay no solo en México, hay en diferentes partes del mundo, y entonces han estado hablando con creadores de diferentes partes del mundo, ¿no? Ujú. Y los jueves, hoy en Facebook hacen lecturas dramatizadas, lo que les decía, que hace, justo hace 8 días, bueno, hoy es que grabamos en jueves, ¿verdad? Tengo que aclarar eso. Grabamos en jueves y entonces el jueves de 18 de junio se presentó esta obra de 18 de junio, caray, 18 de junio Exception, y los jueves Parece coincidencia. no lo creo, se está haciendo lecturas dramatizadas. Entonces, bueno, pues ahí están esos espacios y yo creo que ahorita es un buen momento como para hacer ese apoyo para estas personas que estamos compartiendo lo que hacemos, lo que nos gusta, reflexiones, anécdotas, chistes locales, pero sobre todo como mucho la pasión de hacer trabajo escénico. Ujú. Pues fue un gusto, Renato, tenerte El gusto es todo en tuyo, el digo, primer todo podcast. mío. Todo mío, claro, claro. Y pues se me hizo que estuvo muy buena nuestra plática. Yo Hablamos también creo. muchísimo de cosas muy relevantes. Y pues, sin más, ¿dónde te podemos encontrar a ti, Renato, aparte de en tu casa? Sí, pues aquí me encuentro en diario todos los días, desde hace 99 días. Este, Principalmente en Twitter estoy como @Renato Padilla. Ahí van a ver todas mis locuras políticas. Y en Instagram estoy como microdramaturgo. Entonces, ahí, no, ahí me pueden encontrar, ahí podemos platicar, podemos hacer recomendaciones. No soy muy activo en Insta, pero en Twitter sí tuiteo diario y mucho, ¿no? Entonces ahí Sale. nos pueden hacer. Oye, Leo, nada más quiero hacer una recomendación, ¿puedo? ¿Tengo chance? ¿Tengo Sí, sí, tiempo? sí. Si pueden, vean obras dirigidas por un señor llamado Todd Haynes. Todd, así T-O-T-D, y el apellido Haynes es H-A-Y-N-E-S. Haynes. Él es uno de los impulsores de lo que se conoció como, en su debido momento, ahorita no sé si se sigue llamando de la misma manera, el queer films. Y este señor ha hecho unas cosas bellísimas, padrísimas. En los servicios de streaming pueden ver la película Carol con esta Rooney Mara y Kate Blanchett, Ujú. que es una relación entre dos mujeres. Es un tipo muy bueno, creo que ahorita por la cuestión del Pride. Vale la pena ver muchas de sus películas. No todas sus películas tratan sobre temáticas LGBT, muchas de ellas sí, él es abiertamente gay, pero creo que desde 1991 que ha estado haciendo largometrajes, le ha interesado mucho hablar de ciertas cosas y es un gran ejemplo de cómo se combina la forma con el fondo para tratar de hablar de un tema y tiene unas cosas padrísimas. Si pueden, chéquense, denle una buscadita en su perfil de IMBD, de International Movie Database, o métanse al archivo de Wikipedia para que vean lo que ha hecho y vean sus películas. Ahí tiene una miniserie, yo no he visto esa miniserie, pero dicen que está buenísima y no lo dudo con todo el trabajo que he hecho, que se llama Mildred Pierce. Sale Kate Winslet y es una miniserie en HBO. Entonces, digo, fuera de que HBO me tiene un poquito enojado porque quitó Con Wind the Wind, pero me tiene feliz porque quitó otras cosas que quién sabe si eran buenas y divertidas, aquí en México. Ya no voy a echarle carrilla a nadie. Me No van a tengo quitar ni idea de qué personaje estás hablando. me van a echar carrilla de censurar, ¿no? Ya Pero deja de bueno. censurar, Renato. este, la verdad es que es como mi recomendación para el Pride, señor, la verdad, creo que tiene mucho que decir y que además lo dice muy bien. Bueno, deja yo también aprovecho y doy mi recomendaciones, bueno, dos recomendaciones Dale, para dale. lo de Pride. Las dos son películas extranjeras. Uno se llama Portrait of a Lady on Fire, Ok. que chulada de película.
Y también, de hecho, creo que todas las películas que vamos a recomendar son relaciones entre, entre mujeres, casualmente. Ok, Pero bueno, la mía es Portrait of a Lady on Fire, es una peli francesa. Está en, creo que está en iTunes. Si quieren verlas, de seguro no tarda en llegar a Amazon porque tengo entendido que era producción de ellos. ok, ok. Y la otra película se llama The Handmaiden, que es una película coreana que la dirigió Park Chan-wook Ok, y que es el director de Oldboy, ¿no? The Old Boy, sí. Y justo es como la historia de una chica coreana que la llevan a Japón a servirle a una como bueno, a ser handmaid, ¿no? O sea, a ser una sirvienta de la casa de alguien muy rico y termina enamorándose pues, con quien trabaja, De ¿no? su, Es todo un ajá, triángulo amoroso. de su patrona, digámoslo. Ajá. Ya. Y, y es muy interesante. Tiene muchísimos giros esa película porque, claro, es una película de Park Chan-wook, Claro. pero es hermosa, es muy relevante de nuevo, palabra del día. Y, y sí, la recomiendo muchísimo. Y Bueno, ya, gracias por la recomendación. esas son también la tuya muy buena. Y pues sin más, ya llegamos al final de este podcast. Gracias Renato por darte el tiempo de estar aquí en la primera edición de este podcast. No, gracias a ti por invitarme y pues mucha suerte y mucho éxito en los podcasts venideros. Gracias, gracias. Y pues a quienes nos quieran seguir, estamos en todas las redes sociales como Filmart Digital. Ahí nos pueden encontrar en Twitter y Facebook. Y también tenemos un canal de YouTube donde hemos estado subiendo algunos videoensayos. Entonces, sí, síganos por ahí. Y pues nada, hasta la próxima.